Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Pelayo, soy nutriólogo de CAITAP y el día de hoy, conmemoración al Día Mundial en Acción de los Trastornos de Conducta Alimentaria, estamos hablando de las verdades de los TCA y voy a hablarles de la número 7 que dice: los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de los TCA. Bien, primero quiero comentarles que existe una vulnerabilidad genética, que es esta parte de los genes, para que se pueda llegar a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, donde pues existe un alto porcentaje siempre y cuando exista la línea directa, padres que tengan o hayan desarrollado un trastorno de conducta alimentaria para que el hijo pueda desarrollarlo. Pero también es importante mencionar que los factores que están alrededor de la persona pueden ser los que desencadenan o los que ayuden a expresar el gen. ¿Qué significa esto? Puede tener el gen la persona, pero si el ambiente no es propicio para que lo exprese, entonces la persona no pudiera llegar a desarrollar un trastorno. Así que bueno, los trastornos de conducta alimentaria, como sabemos, son enfermedades mentales muy costosas, son un problema de salud pública, con etiología desconocida, porque son muchos factores los que se involucran en su diagnóstico. Entre ellos, por ejemplo, encontramos factores psiquiátricos, encontramos factores químicos, factores biológicos. Dentro de los factores específicamente como psiquiátricos o individuales, podemos encontrar los psicológicos y los sociales. Dentro de ellos, por ejemplo, en los sociales, identificamos la personalidad de la persona, tal cual, las emociones que tiene, cómo las maneja. También identificamos cómo aprende el sujeto, ¿bien? Cómo aprende en sus espacios, en su vida diaria, y estos son precipitantes de un trastorno de conducta alimentaria y hay que tenerlos bien identificados, ¿bien? La personalidad, las emociones y el aprendizaje que el sujeto tiene es un precipitante para que se pueda presentar un trastorno de conducta alimentaria. Pero dentro de los sociales, que es otro de los factores como muy amplio, podemos identificar, por ejemplo, historias de abuso, podemos identificar maltrato que se haya recibido o algún perfeccionismo. Podrían haber algunas condiciones un poco complejas de relaciones familiares, etc. Bueno, estos factores podríamos identificarlos como que son factores que van a mantener o van a perpetuar el trastorno de conducta alimentaria si es que se llega a presentar. Por eso es importante que, bueno, seamos conscientes de que sí puede existir la vulnerabilidad genética, pero los factores que rodean a la persona van a ser muy importantes o de suma importancia. ¿Para qué? Para que el problema se pueda presentar. De ahí que, bueno, papás, educadores, sociedad, etcétera, están involucrados y deben de cuidar este comportamiento entre la persona. Deben identificar cómo aprende la persona, deben identificar que la persona exprese lo que siente, tienen que hacer que la persona, si está teniendo algún problema en la escuela, en su trabajo, en la propia familia, que pueda tener esa capacidad de expresar, porque ello va a implicar un factor de estrés y este factor de estrés va a generar alteraciones hormonales, que estas ya son cuestiones biológicas, que al final todo este desorden metabólico por una cuestión emocional puede generar una expresión genética. Bien, de aquí que cuidemos entonces la parte social, cuidemos la parte personal del sujeto, y si existe entonces el gen tal cual como esta vulnerabilidad genética, pues seamos un poco más conscientes de cómo vamos a comportarnos probablemente como familia, como padres o como amigos con aquellos sujetos que pudiéramos identificar que tienen este factor de riesgo. Bien, muchísimas gracias y hasta pronto.